¿Qué onda? Hoy estamos haciendo unas empanadas con calabaza, a lo que le llamamos pues ayote en Honduras. Este es el ayote en mantequilla y lo que estoy haciendo es simplemente removiéndole las semillas. Las semillas se pueden tostar y utilizar para hacer horchata. Antes de cortar el ayote lo lavamos, luego lo partimos y lo vamos a cocinar a vapor como por unos 20 minutos. Una vez que ya esté listo, lo dejamos enfriar un poco. Vamos a licuar parte del ayote, simplemente necesitamos aproximadamente casi como una taza. Yo pesé la cantidad y fueron 150 gramos que utilicé. Luego lo vamos a poner en la batidora. Vamos a poner 2 barritas de mantequilla, que es aproximadamente 250 gramos también. Luego le vamos agregando la harina. Aquí ya van 2 tazas, 3 tazas, 4 tazas. Y luego vamos a mezclar los ingredientes. Si ven cómo se ve ya la preparación, se ve un poco seca. Ahora vamos a agregar 150 mililitros de cerveza. Si no quieren utilizar cerveza, pueden utilizar leche, pero deben agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio o de el baking powder, que es el polvo para hornear. Luego amasamos y la dejamos reposar por aproximadamente 1 hora. Con lo que sobró del ayote, que fueron como unas 3 tazas, le vamos a poner una cucharada de mantequilla, canela molida y clavos de olor molido, la cantidad que a ustedes más les guste. Yo puse una cucharada. Y una taza de azúcar. Yo estoy utilizando azúcar orgánica. Pueden utilizar azúcar morena si desean. Vamos a cocinar como por unos 20 minutos que se encaramelice y lo dejamos enfriar antes de preparar las empanadas. Después de la hora, miren, así es como la masa se ve, suavecita. La vamos a partir. Yo hice aproximadamente como unas 18 piezas. Formamos las bolitas. Cada bolita es de aproximadamente 40 gramos. Luego la estiramos más o menos unas 4 pulgadas de circunferencia o del tamaño que a ustedes más les guste. Le ponemos el relleno, una cucharada más o menos. La cerramos y la formamos. Pueden presionar con un tenedor o lo pueden hacer pues así como lo estoy haciendo yo, de la forma que a ustedes más les convenga. La ponemos en una bandeja y las vamos a hornear a 375 grados Fahrenheit por aproximadamente 25 minutos o hasta que se vean doraditas por encima. Ahora vamos a mezclar 1/4 taza de azúcar con una cucharadita de canela molida y las voy a polvorear una por una. También pueden hacerlo con azúcar glass. Deben polvorearlas con el azúcar cuando todavía están calientes para que el azúcar se pueda penetrar bien. Y ya están listas, súper fáciles de preparar. Las pueden acompañar con leche o con cafecito, como a ustedes más les guste. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Espero que les haya encantado esta receta y nos vemos para la próxima. Bye bye.